Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Continuamos descubriendo y estudiando el libro de Deuteronomio en su contexto. Ya en su final, ya estamos terminando el libro de Deuteronomio. Vamos a analizar hoy el capítulo 32, desde el versículo 1 al versículo 52. Vamos a analizar este capítulo que es bastante interesante, hay mucho para aprender y ya nos quedan 2 capítulos más para el próximo estudio, para terminar el libro de Deuteronomio y cerrar un ciclo. Entonces, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 32. Y este es bastante interesante, este capítulo, porque en este capítulo tenemos lo que conocemos como el Cántico de Moisés. En sí, cuando nosotros leemos el Cántico de Moisés, nos damos cuenta de que hay como una repetición del libro de Deuteronomio. En sí, este cántico es un cántico que se conoce como el Cántico del Pacto. ¿Por qué el Cántico del Pacto? Porque nos vamos a dar cuenta que está repitiendo y está recordándole al pueblo una y otra vez las condiciones del pacto que el Eterno hace con su pueblo Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y algo interesante, que esto lo escuché hoy, esta mañana, en la enseñanza del pastor Walter Agosto de Catedral de la Fe de Costa Rica, de Puerto Rico, que él se hacía la pregunta: ¿por qué un cántico? ¿Por qué una canción? ¿Por qué termina el pacto, la renovación de convenio con un cántico? Que a la vez este cántico, aparte de alabanza, hay algo interesante, porque si nosotros leemos el capítulo 31, miren, vamos a ir al capítulo 31, versículo 19. Vamos a ir al capítulo 31, versículo 19. Miren lo que dice, y esto es interesante. Dice: ahora pues ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Interesante, porque ahora es la pregunta: ¿por qué un cántico? Y que acá nos menciona que me sea por testigo. Cuando vemos que habla sobre testigos, ya sabemos que el libro de Deuteronomio está escrito sobre una base legal. Entonces, cuando vemos estas palabras como testigo, o pongo el cielo y la tierra como testigo, esto nos quiere decir que esto tiene una carga legal muy fuerte. Pero es interesante que la ordenanza, el mandamiento, y miren, es algo increíble, porque este es el último mandamiento de los 613 que el Eterno nos dio. Y el último mandamiento es escribir esta canción para nosotros. El mandamiento, miren, el mandamiento 613, es Deuteronomio 31, versículo 19. Y ahora, por lo tanto, escriban esta canción para ustedes mismos. Miren qué interesante que el último mandamiento que nos comparte el Eterno es que escribamos esta canción. Y la pregunta es: ¿por qué? El pastor Walter compartía hoy que me hizo mucho sentido y lógica. Es que es como una forma de enseñar. Porque muchas veces, ¿cuántas veces hemos aprendido algo en nuestras vidas que ha sido a través de una canción? Como por ejemplo decía, las tablas de multiplicación, el abecedario, o alguna cosa que por ahí nos cuesta por ahí al leer o escuchar, entenderla. Y muchas veces cuando escuchamos una canción o una música, se nos pega muy rápido, lo sabemos. Y él hacía mención de que muchas veces la influencia de la música, que la música nos puede influenciar tanto para bien o como para mal, para educarnos o para despertar los más bajos instintos que tenemos. Miren el poder que tiene la música. Y el Eterno le ordena a Moisés que escriba esta canción, que se la enseñe a los hijos de Israel, para que ellos lo pongan en sus bocas, y que esto sirva como testigo. ¿Testigo del qué? Ya sabemos que cuando leemos el capítulo 32, ahora sí vamos al capítulo 32, cuando lo leemos, nos vamos a dar cuenta de que está repitiendo el pacto. Está repitiendo las condiciones esenciales del pacto. Y vamos a ver que hace un resumen del Deuteronomio, en donde vamos a ver 3 aspectos muy importantes. Recuerden que durante todo el libro de Deuteronomio
siempre Israel fue confrontado por el Eterno y fue puesto frente a dos caminos, sobre la bendición y la maldición. El Eterno les dice, si ustedes me obedecen, estas van a ser las consecuencias positivas, que es la bendición. Si ustedes no obedecen y no ponen por obra lo que les mando hoy, estas son las consecuencias negativas, las maldiciones. Entonces, este cántico está basado legalmente. Entonces ya sabemos que este cántico es algo legal, que sirve para educar. ¿Y educar a quién? A la generación que está entrando y a las generaciones venideras. Porque ese es el propósito. Cuando nosotros vemos el porqué del mandamiento, nuestros, los sabios de Israel interpretan, miren lo siguiente, lo que la esencia del mandamiento. Dice, es un misbah, un mandamiento, que todo varón judío o israelita escriba un rollo de la Torá para sí mismo. Miren cómo, el cuerpo de sabios, la interpretación legal del último mandamiento es que todo varón israelita no es solo que escribe esta canción, porque el mandamiento dice, y ahora, por lo tanto, escribe esta canción para ustedes mismos. Pero miren lo que entienden los sabios de Israel, que esa canción representa a todos los mandamientos, a toda la Torá, a todas las instrucciones del Eterno. Entonces es algo que tenemos que ahora descubrir dentro de lo que es el libro de Deuteronomio en el capítulo 32. Vamos a descubrir lo que el mandamiento nos dice. ¿Por qué esta introducción? Y ahora esto nos va a ayudar también a comprender por qué los sabios de Israel, al interpretar este mandamiento, dicen, no es solo escribir la canción, es escribir el Pentateuco completo. Y dan obviamente las instrucciones, las condiciones, y también vamos a entender también ahí un poquito después más adelante el por qué ellos piensan de esta forma. Bien, entonces, ya poniendo en contexto el capítulo 32, sabemos que un cántico, que es un cántico que sirve para educar, es un cántico que se va a transmitir de generación en generaciones, pero tiene un propósito, que es que no se olviden de los mandamientos del Eterno. No se olviden del pacto que el Eterno hace a esta generación nueva que está entrando a la tierra prometida. Para que los pongan por obra, para que ellos mediten todo el tiempo y que no se olviden de que ellos han hecho un convenio con el Dios de Israel, el Dios que les está dando la tierra prometida. Entonces, vamos a ver algunos aspectos. Por ejemplo, en el cántico hay, como les dije, hay tres aspectos que son bastante notables que vamos a descubrir ahora. Uno son las bendiciones. Aquí en este cántico se incluyen las bendiciones de obedecer el pacto. Miren lo que dice. Vamos al versículo 7. Dice, acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tus padres y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. Miren, esto es lo que nos está marcando que este cántico es una enseñanza y le está diciendo a esa generación que está entrando y a las generaciones por venir, porque este cántico es más que nada por las generaciones por venir. Y miren lo que dice, acuérdate de los tiempos antiguos. ¿Cuáles tiempos antiguos? Cuando Israel estaba cautivo en Egipto y que el Eterno obró de mano poderosa y los libera de mano del faraón, de la tiranía del faraón. Por eso les dice, en tiempos antiguos, y eso es lo que a la memoria traía de esta generación. Y se considera los años de muchas generaciones, porque ellos tuvieron muchos años, más de 400 años estuvieron bajo la opresión, ellos estuvieron en Egipto y estuvieron como esclavos. Y dice, pregúntale a tu padre y él te lo declarará. O sea, que es algo que va a pasar de generación en generación, de padres a hijos. Y si no hubiera padres, dice, a tus ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Pueden ser los abuelos, pero ancianos en el término bíblico son a tus líderes, a los líderes de la comunidad. Pregúntales y ellos te lo dirán. O sea que esto es algo que se va a estar repitiendo no solo en los hogares, sino que dentro de la comunidad este cántico. Porque para no olvidarse ese gran beneficio que obtuvo Israel de ser libre de la mano del opresor del faraón, de sacarlos de Egipto. Versículo 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones,
cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Adonai es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Miren, acá le está haciendo recordar de que de todas las naciones, él escogió a una, a Jacob y a su descendencia. Jacob sabemos que después cambia su nombre a Israel y a sus 12 hijos, que son las 12 tribus, que hoy están pasando a tomar la tierra prometida. Entonces le está haciendo ese recordatorio diciéndole, miren, de todas las naciones, yo los he escogido a ustedes. Versículo 9. Porque la porción de Adonai es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Los trajo alrededor, los instruyó, los guardó como la niña de sus ojos. Ahí le está recordando el proceso de que los sacó de Egipto. ¿Dónde los encontró? En Egipto. Los mantuvo en el desierto, estuvieron 40 años en el desierto. Pero ahí el Eterno los probó, el Eterno les enseñó obediencia, los instruyó, dice, los educó, los guardó como las niñas de sus ojos. Y cuando nosotros leemos en la historia de Israel, cuando ellos pasaron por el desierto, vamos a ver que ni los zapatos se le gastaron, ni sus vestidos envejecieron, ni tampoco padecieron de hambre ni de sed, porque los cuidó como un padre cuida a sus hijos en el desierto. Los guardó como la niña de sus ojos, o sea, como sus pupilas los guardó. Y esto es una frase metafórica. No quiere decir que Dios tiene ojos, pero es para que nosotros tengamos en nuestras mentes la posibilidad de darnos una dimensión de lo que Israel representa para el Eterno, que dice que su pueblo es la heredad de Jacob. Versículo 13. Los hizo subir sobre las alturas de la tierra y y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de las peñas y aceite del duro pedernal. Miren, es interesante porque aquí le está diciendo que a dónde siempre los tuvo en bendición. Nunca les faltó nada. Si lo vemos en el desierto, Israel nunca padeció de necesidades. Siempre estuvo guardado. ¿Y ahora dónde los entra? A la tierra que fluye leche y miel, a una tierra que es abundante, que ahora esta generación que está entrando va a recoger, va a cosechar lo que ellos no trabajaron, lo que ellos no sembraron. Entonces miren, qué gran bendición. Pero me llama mucho la atención el vocabulario, porque dice, los hizo subir sobre las alturas de la tierra. Y esto no quiere decir un vocabulario místico, porque esto es un vocabulario común en el antiguo Medio Oriente. Miren, les quiero compartir esto para que tengamos una idea de lo que representa lo que es estar en el antiguo Medio Oriente, lo que representa esto. Dice, esto es comentario bíblico del contexto bíblico del Antiguo Testamento de John Walton. Miren lo que dice, versículo 13, 32-13. Alturas como metáfora de la tierra. No es nada místico, sino que está hablando de una metáfora. Es un vocabulario que tiene un propósito. Y dice, normalmente las ciudades eran construidas sobre las colinas porque así eran naturalmente defendibles y los ejércitos las elegían como punto de control estratégico. Por lo tanto, la metáfora de cabalgar sobre las alturas habla de victoria y seguridad. Entonces, cuando nosotros ahora vamos al capítulo 32, versículo 13, lo que le está diciendo el Eterno, que Él los va a llevar a lugares seguros, los lleva a la tierra prometida, en donde si ellos, recuerden, más de una vez el Eterno les dijo, si ustedes ponen por obra mis mandamientos, me obedecen, cumplen con el pacto, ustedes van a habitar seguros. Y todo el mal que sus enemigos quieran hacerles a ustedes caerá sobre ellos. Y eso es lo que está diciendo en el versículo 13. Los va a llevar a lugares, dice, los subiré sobre las alturas de la tierra. ¿Qué está diciendo? Los voy a llevar a lugares seguros, donde ellos van a tener también victoria. Y si ellos obedecen, cada vez que van a guerra, ellos iban a vencer, porque el Eterno iba a estar con ellos. Pero si ellos no obedecían,
El Eterno daba su espalda y no los acompañaba en la batalla. Entonces aquí vemos una de las bendiciones que el Eterno les da. Versículo 14. Mantequilla de vacas y leche de oveja, con grosura de corderos, carneros de Basán, también machos cabríos, con el mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Miren todas las bendiciones que iban a tener. Entonces aquí vemos una de las primeras partes que habla sobre las bendiciones. Está hablando de que si el pueblo obedece, miren, el cántico está incluyendo, es algo legal. ¿Y saben por qué es legal? Miren, vamos a volver unos versículos anteriores. Es algo legal porque ya como empieza, es algo que ya es legal. Dice, escuchad, cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. No es la primera vez que el Eterno dice esto. Cuando el Eterno va a renovar el pacto, recuerden cuando renueva el pacto con Israel, pone a quién como testigo. Al cielo y a la tierra pone como testigos. Entonces ya vemos que en el versículo 19 del capítulo 31 dice que este cántico va a ser por testigos. Y aquí está de alguna forma declarando que los cielos y la tierra van a ser los testigos de este pacto. Entonces, ahora vamos entendiendo por qué el último mandamiento, los sabios de Israel lo interpretan que no es solo escribir el cántico, sino que escribir, el varón israelita debe escribirse una Torá, una instrucción, un Pentateuco a sí mismo. Pero tiene un propósito, como vemos, de educar, de mantener vivos en el recordatorio de Israel los mandamientos, las bendiciones que trae la obediencia. Pero también marca las maldiciones. Vamos al versículo 15, que dice lo siguiente. Pero engordó Jesurrum y tiró coces. Jesurrum es un término cariñoso, vendría a ser como un apodo cariñoso para cuando Israel hacía bien las cosas. Era un apodo. Pero miren lo que dice después. Y tiró coces. ¿Qué son coces? Las coces cuando un caballo o una mula empieza a tirar patadas. Es como que se pone nervioso y empieza a patear. Y miren lo que dice. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. El término roca siempre va a estar asociado, siempre se asocia a un vocabulario normal y común en el antiguo Medio Oriente para representar a sus dioses, a las deidades. Pero miren qué interesante, aquí roca está con mayúscula, entonces sabemos que está hablando de quién, del Eterno, del Eterno. Entonces dice que Israel tiró coces, eso quiere decir que se puso en estado rebelde. Entonces abandonó al Dios que los hizo y menospreció la roca de su salvación. Versículo 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos y lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Adonai y se encendió su ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es de Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es su pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Qué está diciendo esto? Que una de las maldiciones era que el pueblo iba a ser disperso. El Eterno les iba a dar la tierra prometida, pero una de las condiciones es que ellos debían obedecer para permanecer en la tierra prometida. Pero vemos a lo largo de la historia de Israel, Israel empieza a hacer lo que el cántico está diciendo. Podemos decir que de alguna forma el Eterno le está adelantando a Israel
lo que va a ser el final de su historia. Entonces, vamos a ver que durante la historia de Israel muchas veces sucedió esto. Adoraron a otros dioses, hicieron lo que ellos quisieron, hicieron bien. En el libro de Jueces dice que ellos empezaron a hacer como bien les parecía en sus corazones. O sea que ni siquiera tenían en cuenta este cántico. ¿Y qué pasó con Israel? Fue disperso y un remanente regresó a la tierra. Pero 10 tribus de Israel están dispersas hasta el día de hoy. ¿A causa de qué? De lo que está proclamando el cántico de Moisés. Versículo 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, la sepultura. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Versículo 26. Yo había dicho que los esparciría lejos. Miren, y acá está haciendo más claro. Si no, una de las maldiciones era que los iba a desterrar, los iba a exiliar de la tierra. Que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo. No sea que se envanezcan sus adversarios. No sea que digan, nuestra mano, poderosa, ha hecho todo esto y no Adonai. Porque son nación privada de consejo y no hay en ellos entendimiento. Miren las maldiciones. Vemos que ahora hemos visto dentro del cántico de Moisés el cántico del pacto, las maldiciones y las bendiciones. Y sigue habiendo ese mismo contraste cuando leemos los capítulos que hablan sobre la bendición y la maldición, que las maldiciones son más que las bendiciones. ¿Por qué? Porque eso es un formato legal, en donde se deja bien en claro y que no haya duda si uno no cumple con el convenio, queda fuera del pacto, se rompe ese convenio y entran las maldiciones. Pero lo interesante es que aquí deja bien claro en el vocabulario del Eterno por qué vienen las maldiciones. Miren, es bastante clarito por qué vienen las maldiciones. Y el Eterno les dice, porque me abandonaron, porque después se fueron a adorar a otros dioses que no conocían, sacrificaron a otros dioses. O sea, la culpa de quién era de que vinieran estas maldiciones. Eran del pueblo. No había factores ajenos o externos a Israel que los hicieran que las maldiciones cayeran sobre ellos. Ellos mismos se autosabotearon, y lo vemos en la historia. Se autosabotearon e hicieron que esas maldiciones cayeran sobre ellos. Y el Eterno está siendo bien claro en este cántico. Le está diciendo, miren, ustedes van a ser los culpables, porque me abandonaron. Dice, porque desecharon la roca, porque se olvidaron, porque lo menospreciaron. Miren esas palabras, son bastante fuertes. Porque ellos se fueron a adorar a otros dioses. Y entonces el Eterno, ¿qué hace? Cumple su palabra. Porque Él es un rey justo. Es un rey misericordioso, pero también es justo. Y si nosotros no cumplimos con nuestra parte, legalmente Él tiene la autoridad para que esto fuera así, que cayeran las maldiciones sobre Israel. Y así fue, lo vemos en la historia. Pero vemos que también la misericordia del Eterno los alcanzó, porque más de una vez el Eterno envió a Israel, a sus mensajeros, a los profetas, a decirle al pueblo, vuelvan, arrepiéntanse, regresen al pacto. Porque si ustedes no regresan, van a caer estas maldiciones. El Eterno las va a hacer efectivas porque está en todo su derecho legal a que eso se cumpla. Pero el pueblo, ¿qué hizo? Desechó la palabra de los profetas muchas veces. Y por eso cayeron las maldiciones. Y por eso hoy vemos a un Israel que estamos exiliados. Hoy estamos todos exiliados. Pero en el exilio estamos clamando. Recuerden cuando vimos la cláusula del perdón. Estamos clamando al Eterno para que Él ponga y active esa cláusula. Y tenemos un abogado que es Yeshua.
Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Arrepentirnos de todo nuestro corazón, poner por obra los mandamientos como Él nos ordena, en donde nos envió, y Él va a decir, está esa cláusula activa, está vigente esa cláusula para mi pueblo. Pero depende que nosotros cumplamos con las condiciones para que esa cláusula entre en vigencia. Es interesante, ¿no? Ver cómo en este cántico para Israel, miren, recién está entrando a la tierra prometida. Imagínense que el cántico que ellos tienen que enseñarles a sus hijos, de antemano le está diciendo, ustedes van a fornicar, ustedes van a adulterar, ustedes me van a abandonar, ustedes se van a olvidar de mí. Pero el Eterno, Él dice, a pesar de que ustedes se olviden, yo siempre me acordaré de ustedes si ustedes obedecen. Porque cuando nosotros vemos, en el versículo 29 dice, ojalá fuera sabio que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Ahí está extendiendo misericordia al Eterno. En el cántico le está dando la opción, le está mostrando de que tienen la opción de escoger y decir, miren, es algo que esto me sorprende mucho porque el Eterno le pide que esto lo enseñen a sus hijos y de generación en generación. Pero si lo hubieran hecho, y lo hubieran hecho con, como dice acá, si fueran sabios, que comprendieran lo que están cantando, lo que están diciendo con sus palabras, ellos sabrían el fin que les esperaría. Y que hubieran evitado un montón de problemas. Hubieran evitado todas estas cosas y ellos estaríamos todos viviendo en la bendición del Eterno y no exiliados por las naciones, arrepintiéndonos y volviendo a Él, desaprendiendo lo que hemos aprendido para aprender a vivir una vida de acuerdo al Eterno. Pero es interesante que en este cántico también Él les menciona o les da a entender que hay una opción, que es si ellos se equivocan, si ellos erran, la cláusula del perdón. Versículo 34. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Este es un vocabulario legal. Algo que le está diciendo, yo tengo este pacto guardado conmigo y está sellado. O sea, está guardado, es algo preciado para el Eterno. Es un documento importante. Dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de sus aflicciones estará cercano. Y lo que les está preparado se apresurará. Le está diciendo, ustedes se van a equivocar, pero miren, cuando ustedes se equivocan, ustedes van a llegar a un punto en que van a estar afligidos. De que todo esto está preparado para que cuando ustedes no cumplan, se ponga en marcha. Capítulo 36, versículo 36. Porque Adonai juzgará a sus pueblos, y por amor de sus siervos se arrepentirá. Aquí está haciendo una conexión con la cláusula del perdón. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca, ahí miren, la roca con minúscula, quiere decir que ellos estaban adorando a otros dioses en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían del vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Acá está haciendo como un eufemismo, como está haciendo un poquito, digamos, sarcástico, diciéndoles, miren, yo esto lo tengo guardado como en mis tesoros, dice el Eterno. Este pacto lo tengo sellado y dentro de mis tesoros. Y dice que Él iba a redimir, dice que mía es la venganza y la retribución, o sea que Él iba a extender su mano. Pero ¿cuándo? Cuando el pueblo se afligiere, se arrepintiere y se afligiere. Y que se diera cuenta de que los dioses a los que estaban adorando, nada podían hacer. Que a esos dioses que ellos se fueron a adorar o se desviaron adorando, que les dice así en forma irónica, le está diciendo, primero clamen a ellos. Y cuando ellos clamen a ellos y vean que no hay respuesta, ¿a quién van a clamar? Al Dios de Israel. ¿Y eso no pasó en Egipto?
No pasó en Egipto cuando ellos ya no llegaron a un punto en que Israel ya no podía más de la opresión que tenían por el faraón como esclavos. ¿Y qué hicieron? Clamaron al Eterno. Y ahí, y seguro, yo les puedo asegurar que Israel estuvo mucho tiempo viviendo dentro de Egipto. Y por algo el Eterno más de una vez hace un contraste contracultural, en donde le está mostrando que Él no es como los dioses de Egipto. Y por eso mismo les está diciendo, y esto nos tiene que hacer memoria, que seguro Israel ya se había asimilado tanto a Egipto que adoraba a los dioses de Egipto. Y le está mostrando, ustedes adoraban al faraón. ¿Y de qué les sirvió? Más opresión vino. Pero cuando clamaron al Eterno, el Eterno levanta un varón como Moisés y a través de él opera la liberación, los saca de la tierra de esclavitud para traerlos hoy a la tierra prometida. Porque recuerden, el libro de Deuteronomio está siendo el discurso de Moisés a las puertas de la tierra prometida. Ni bien termine Moisés de decir el discurso y él vaya a descansar. Ya el Eterno ya le había dicho, una vez que llegues a este punto, tú ya no vas a estar, vas a ir a descansar, pero le da el aliento de decirle, pero este pueblo me va a dejar. Este pueblo no va a obedecer. Pero aquí le está de alguna forma mencionando y haciéndole de una forma irónica, diciéndoles, miren, sé que ustedes se van a ir tras de dioses ajenos. Van a abandonarme, pero sé que en algún momento ustedes clamarán. Y como yo soy fiel y tengo este tratado, este documento legal sellado en mis tesoros, yo voy a vengar y voy a juzgar. Y Él va a ser ese pariente redentor, ese pariente que juzga la venganza de la sangre por la opresión a su pueblo. Es interesante, pero esto también nos abre un poquito más a poder ver, porque en la ironía que el Eterno habla, está dejando bien en claro que Él no es igual a los dioses del antiguo Medio Oriente. Porque Él está, miren cómo se hace este eufemismo y dice que estos dioses que eran la roca que se refugiaban, que en donde ustedes se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. ¿Dónde están? ¿Por qué no los ayudan? Está queriendo decir que esos dioses no existen. Que esos dioses no son nada, simplemente eran pedazos de madera, de metal, de lo que fueran. O eran dioses imaginarios que tenían. Pero el Eterno está yendo directamente, haciendo una comparación y mejor dicho, un contraste profundo con la cultura del antiguo Medio Oriente. Y ese es el tercer punto que el cántico tiene. El cántico no solo tiene la función de enseñarle a Israel y que mantenga vivo el recordatorio de que hay bendiciones y hay maldiciones. Si obedezco hay bendiciones, si desobedezco hay maldiciones. Pero también hay algo que se repite, que es el contraste con el antiguo Medio Oriente. El contraste cultural, que le está diciendo bien claro el Eterno. Sí, hay bendiciones y maldiciones, pero no crean que yo soy igual que los dioses de las naciones. Miren lo que dice, vamos a ir unos versículos anteriores, vamos a ir y venir. Dice, versículo 17, y sacrificarán a los demonios, dice, y no a Dios. Miren lo que podemos interpretar conociendo el contexto de por qué el Eterno usa esa frase. Vamos a ir al contexto cultural y dice, de los demonios, está por aquí, el versículo 7, ¿no? 17. Versículo 17, 17, 17. Sacrificamos, dice, sacrificios a los demonios. Esta palabra para demonio se usa en el resto del Antiguo Testamento solo en el Salmo 106, versículo 37. Pero es un bien conocido tipo de espíritu o demonio, Shedú, en Mesopotamia, que describe a un guardián protector ocupando especialmente
ocupado especialmente de la salud y bienestar de los individuos. No es el nombre de una deidad, sino una categoría de ser, como sería Herub en el Antiguo Testamento, o un Shedú podía destruir la salud de alguien con la misma facilidad que podía protegerlo. Por lo que era recomendable aplacarlo con sacrificios. Son descritos como seres alados, similares a los querubines. Ahí nos menciona otros comentarios que hay que ver, pero no tenían ídolos de los cuales ser adorados, como si los tenían los dioses, y nos menciona a dónde ir a ver sobre el comentario bíblico sobre los dioses. Entonces miren, él no está diciendo de que eran dioses en sí, eran demonios en sí, y si analizamos el contexto cultural, en el mismo contexto, en los escritos mesopotámicos, mencionan que eran seres, supuestos seres, que eran los culpables de las enfermedades. ¿Y qué hizo Israel? Sabiendo que ellos adoraban al único Dios soberano, que desde Génesis les viene diciendo: yo soy el que tengo el control entre el caos y el orden. Todo está sujeto a mí. Lo bueno y lo no tan bueno para ustedes, todo depende de mí. ¿Y qué hizo Israel? Miren, se fue a adorar a otros dioses para un supuesto bienestar. Y el Eterno desde un principio les dice: si ustedes obedecen, van a estar en bienestar. Si ustedes no obedecen, no hay bienestar. ¿Y qué hizo Israel? Se fue a adorar a estos tipos de dioses, y vemos que no hacían falta que fueran dioses hechos de madera, de piedra, de metal con figura. Podían ser dioses que ellos mismos podían imaginarse, o que las naciones les podían vender, como diríamos, el cuento de que existían estos seres que eran culpables de todas las enfermedades. Sí, en el 32-39. Sí. Queda ahora que yo soy. No hay dioses. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo quiero, yo. No hay quien pueda librar de mí. Te dijiste, ay, tal. No es Demonio. el demonio. Exactamente. Yo hago, yo hiero, yo sano. Exactamente. Eso es lo que está sucediendo. O sea, y se me adelantó el hermano porque ahí eso también está marcando el contraste del antiguo Medio Oriente. Entonces vemos que Israel, ¿qué hizo? Se fue a adorar a otros dioses. Y el Eterno le está marcando una y otra vez: miren, yo no soy como los dioses de las naciones. Pero qué duro es que este cántico, sin haber pasado las cosas, y uno estar cantando: yo voy a ir a sacrificar a otros dioses. Ahí dice: a demonios, voy a ir a sacrificar a demonios. Voy a sacrificar a otros dioses y me voy a olvidar de mi Dios, y yo todavía no he entrado a la tierra prometida. Wow, es fuerte eso. Miren, vamos a los versículos 23 al 25. Dice: yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos. Eso le está hablando Israel. Con veneno de serpiente de la tierra. Por fuera desolaré la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. ¿Qué le está diciendo aquí? Miren, acabamos de leer que en el antiguo Medio Oriente habían supuestos demonios o seres o dioses que eran culpables de las enfermedades, y que para aplacarlos que había que hacerles sacrificios, agradarles. Pero dice el Eterno: no, van a caer todas esas cosas sobre ustedes, pero no por un demonio, por un espíritu, como creen las naciones. Si vienen las enfermedades,
si vienen todos estos males que le estaba diciendo, es porque ellos se apartaron. Ellos decidieron abandonar al Eterno, decidieron no obedecer. Nosotros no decidimos obedecer al Eterno. Por eso mismo tenemos las consecuencias y les dicen, miren, estas consecuencias que el antiguo Medio Oriente se le atribuye a dioses, que tienen que ir y sacrificar a esos dioses para ver si los perdonan. Dicen, no, esto viene porque ustedes me desobedecieron. No es necesario que se vayan a adorar a otros dioses, porque por más que adoren, esto no se quita. Si ustedes no obedecen, no se quita. Eso es lo que le está diciendo el Eterno. Miren lo que dice el comentario del contexto cultural. Vamos a ir al comentario, porque vamos todo con base en contexto. Del 32 al 25. 23 al 25. Castigo divino en el antiguo cercano oriente para que tengamos en mente. Dice, a lo largo de la historia y la literatura, la evidencia del hacer de estos actos de Dios hizo que se los considerara señales de disgusto divino. O sea, las enfermedades eran en el antiguo Medio Oriente consideradas como señales de que los dioses estaban enojados. Y esto es tanto en la epopeya de Atajáisis como la de Gilgamesh, contienen relatos de los dioses tratando de reducir la población humana. Miren lo que dice, de reducir la población humana por estos medios antes del diluvio. En contraste con el Antiguo Testamento, donde se identifican las ofensas que podían producir un juicio. En el antiguo cercano oriente, los juicios indicaban solo que alguna deidad estaba disgustada por algo, dejando que la gente imaginara qué ofensa había cometido. ¿Ven? Miren, vamos un poquito más abajo, dice, pero el texto de Deuteronomio 32 también debe ser entendido en el contexto de tratado, de contexto legal, donde los castigos no son al azar, arbitrarios o inexplicables, sino que son mensurables con la violación de los términos del acuerdo. Entonces, si nosotros volvemos, todos estos males que en el antiguo Medio Oriente creían que eran porque los dioses se habían enojado y que muchas veces ni sabían ellos qué es lo que habían hecho, al ser un contexto legal de Deuteronomio, como dicen los comentaristas, todo esto eran causas negativas por no cumplir con el trato, por no cumplir con el convenio. Entonces, Israel tenía esa gran diferencia. La cosmovisión de Israel era totalmente distinta a la del antiguo Medio Oriente. Porque, como nos comentaban ahí el comentarista John Walton, nos decía que Israel, ellos sabían muy bien que si esto venía, era porque ellos ya sabían de antemano qué es lo que habían hecho mal. ¿Es casualidad que el cántico les advirtiera de todo esto? Ya miren, es algo que ellos tenían que estar cantando todo el tiempo. Entonces ellos ya sabían que si venía una enfermedad, o si venía una guerra y ellos perdían, si venía hambre, no era porque los dioses se habían enojado, sino es porque ellos algo habían hecho. Pero ¿qué hicimos como Israel? ¿Qué hicimos? Conociendo esto, nos fuimos a adorar igual a otros dioses. Y por eso vimos que en los versículos más adelante usa una ironía el Eterno para decir, vayan, sigan adorando a esos dioses a ver si ellos los salvan. Porque ya el Eterno le está diciendo, yo no soy igual que ellos, pero ustedes igual se van a ir a adorar a esos dioses. ¿Y esto de quién es la culpa? ¿Quién son los culpables? Pues somos nosotros. Y miren, en el versículo 5, el Eterno se los deja bien claro. Le dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Miren el cántico que ellos tienen que recordar. Ni siquiera han tomado la tierra prometida
Y ya de antemano le está advirtiendo y le está diciendo, la corrupción no es mía, dice el Eterno, es de sus hijos la mancha. La culpa es de sus hijos, que es una generación que torcida y perversa. Pero no es la primera vez que el Eterno nos trata de esa forma o nos habla de esa forma. Porque si nosotros vamos a Génesis y vamos a recordar estos versículos y siempre ténganlo en mente. Génesis capítulo 6, del versículo 5 al 8. Génesis 6, del versículo 5 al 8, y dice, y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente ¿a dónde? Al mal. Y se arrepintió Adonai de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Miren, yo creo que para el Eterno, vamos a volver a Deuteronomio 32. Yo creo que para el Eterno agregar esto en el cántico no ha sido de su agrado. Miren, en Génesis nos está diciendo que a él le dolió en su corazón. O sea, es para que nosotros tengamos una idea, una metáfora, de que tengamos una idea de que cómo poder entender ese dolor. Imagínense que alguien te traiciona, alguien nos traiciona. ¿A dónde nos duele? Nuestro corazón. Nos duele nuestra estima. Nos duele hasta en lo más profundo. Por eso el Eterno usa este vocabulario. Él vio que la humanidad tiende al mal, que tiende muy fácilmente a olvidarse de quién es su creador. No es fácil para el Eterno. Miren, dice, le dolió en su corazón. Y él dice, generación perversa y torcida. Lo mismo dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Dice que somos, del 9 al 10, somos que una generación mala, perversa. Nuestros corazones siempre se inclinan a la perversidad, al mal. No está fuera de contexto generación torcida y perversa. Somos los culpables. Es por nuestra culpa. Porque no hemos sabido escoger qué camino tomar. Eso sí, vemos que el Eterno no le obliga a Israel a tomar uno u otro camino. Somos nosotros los que decidimos qué caminos. Pero por culpa de qué? De que somos una generación torcida, perversa. Tenemos un corazón malo, un corazón perverso. Escogemos tomar el mal camino. Y después son los ay, 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 los lamentos. Y le echamos la culpa a cualquier cosa. Dios dice, no le echen la culpa a esas cosas. Que vengan y lo salven. No es así. El Eterno dice, es por su culpa que les vinieron todas estas maldiciones. Y es bastante interesante ver cómo el Eterno ya lo sabía. Imagínense un papá que sabe que su hijo se va a estrellar contra la pared por una mala decisión. Y ese hijo insiste, insiste, insiste. ¿Y qué hace un buen padre? Llega un punto que le dice, bueno hijo, ve. Aquellos que son papá quizás lo van a entender mucho mejor este ejemplo. Cuando ven a su hijo que se pega contra la pared y que no le va bien, que el padre le dice, te dije hijo, no hagas eso. ¿Cómo se siente un papá o una mamá que ve a su hijo fallar y cuando el padre le ha dado los mejores consejos para que no falle? ¿A dónde le duele? En su corazón. Entonces, el Eterno está actuando de esa forma y le está diciendo a Israel, hijos míos, por favor, escojan vivir. Capítulo 30 dice, escojan la vida. Pongo delante de ustedes el vivir y el morir. Por favor, escojan vivir. Escojan la vida. ¿Y qué hizo Israel? Escogió morir. Escogió el exilio. Escogió la vergüenza. Escogió adorar a otros dioses. Y quitar su mirada del Eterno. Y ahora vamos a los versículos que la hermana Rosario le asoció, y muy bien asociados, al entender el contexto de sacrificio de demonios. Vamos a los versículos 39. Ved ahora que yo soy, dice. Ese es también un término legal, que es Él es
es el único. Y no hay Dios conmigo, o sea que Él es el único Dios. Que se saquen de la cabeza de los panteones de dioses, que era algo que hasta Pablo en el primer siglo tenía que estar lidiando con los creyentes en el antiguo Roma. Lidiando con esta mentalidad de que hay una división de dos mundos, un mundo bueno, un mundo malo, que es el inframundo, y hay un combate constante. Eso era una normal, que hasta el día de hoy es algo que arrastramos por culpa de las tradiciones, de la cultura. De que siempre vamos a tener al Dios de Israel, nuestro Dios, el bueno, pero que está combatiendo siempre con el infierno, con el inframundo. Familia, no es así. El Eterno nos está diciendo, soy el único Dios. No existe tal cosa. Dice, no hay dioses conmigo, no hay otros dioses, no hay dioses buenos ni malos. Él es el único Dios. Dice, yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero, yo sano. Eso quiere decir que Él es soberano y que no hay quien pueda librar de mi mano. O sea, cuando Él dice voy a herir, hiere. Cuando dice voy a sanar, voy a sanar. Y no hay nadie que se oponga. No hay ni siquiera ni un ser humano que se pueda presentar delante de Él y decir no hagas esto. Dice, por eso Él está diciendo no hay quien libre de mi mano. Ya sea lo que Él diga, voy a bendecir o voy a maldecir. El Eterno dice, nadie puede venir a torcer mi brazo. Miren lo que le está diciendo. Nadie puede venir a torcer mis brazos. Y eso va directamente a las creencias del antiguo Medio Oriente. Hasta las creencias de hoy mismo, que creemos que podemos torcer la mano de Dios. Y no es así, dice el Eterno. Nadie puede librar de mi mano, sea lo que Él haya ya decretado en justos juicios. Versículo 40. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Esto de alzar es un juramento. Él dice, vivo yo para siempre. Si afilare si afilare mi reluciente espada y echar en mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Él está actuando, esto está diciendo que Él va a actuar de forma legal. Y Él va a hacer cumplir lo que está escrito en lo que ya leímos anteriormente en el versículo 34. Que Él tiene guardado este pacto, este convenio, lo tiene guardado entre sus tesoros y está sellado. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo legal. Dice, yo lo voy a hacer cumplir. Y no hay nadie que se ponga, que pueda persuadirme. No hay nadie que pueda librarlos de mi mano. Cuando Él dice, listo, obedecieron, voy a bendecirlos. Nadie va a venir a oponerse y lo vemos. Y lo vemos cuando, por ejemplo, Balaam quiso maldecir a Israel. Israel estaba en el desierto, estaba caminando de acuerdo a los mandamientos. ¿Y Balaam pudo maldecirlos? No, no pudo. El Eterno no lo permitió. Por más que este hombre, que tenía supuesta fama de profeta, quiso maldecirlo, ¿qué hizo este hombre? Bendecirlos. No pudo ir en contra de la mano del Eterno y maldecir al pueblo. Entonces ahí vemos como nadie puede ir y decirle que cambie de opinión. Perdón. Entonces vemos este cántico para Israel es algo quizás medio difícil de comprender en este punto. Pero cuando ahora empezamos a nosotros a ver la historia hacia atrás, hoy nos hace más sentido. Y nos hace más sentido el por qué los sabios de Israel interpretan que no es solo escribir el cántico, sino que cada varón de Israel tiene que escribir una Torá. ¿Por qué tenemos nosotros que escribir una Torá? Algo también interesante es que cuando nosotros vemos el patrón bíblico y el contexto que nos da la Biblia, nos enseña sobre la soberanía de Dios.
de que hay un único Dios y de que no hay otro Dios como Él. De que lo que las naciones creen como seres mitológicos, miren, esto me trae a la mente el Salmo 104. Salmo 104, versículo 26. Miren lo que dice. Allí está hablando de los mares. Vamos a leer del 25. Allí está el mar, ancho y extenso, donde abundan incontables animales, grandes y pequeños. Allí navegan los barcos. Allí está el Leviatán, el monstruo, ¿qué dice? El monstruo que hice para jugar con él. 104, versículo 25-26. Y miren, cuando estudiamos el contexto bíblico, y esto es muy interesante, hermanos, que para poder comprender la Biblia es muy necesario que nos enfoquemos y que nos tomemos el tiempo de estudiar y comprender el contexto. Recuerden, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Entonces, miren lo que dice el Salmo. Dice que creó a Leviatán, y Leviatán en el antiguo Medio Oriente era un monstruo marino que representaba el inframundo. ¿Saben qué animal era? Una ballena. Era representado como una ballena, que supuestamente se comía los hombres, se comía los barcos, traía juicios, y que era culpable de las tormentas en el mar. Ese era el Leviatán. Pero miren lo que dice el Eterno a través de los salmistas. Dice que en el mar, dice que era en extenso. El mar es extenso, sí, es extenso, ancho, y hay muchos animales, grandes y pequeños. Pero ahí habita el Leviatán, dice. Porque ahí es donde el Leviatán está. El Leviatán está asociado a un monstruo que trae juicio divino para el antiguo Medio Oriente. ¿Y qué dice el Eterno? Lo hice para jugar con él. Se le está diciendo, nos está diciendo, hey, esas cosas fueron creadas con un propósito, no para adorarlas, no para darles atribuciones que no les corresponden, porque dice, de él proviene todo. No hay dioses con él. Esto nos quiere mostrar, entonces vemos que el patrón bíblico y el contexto de la Biblia nos enseña a adorar la soberanía de Dios, a que Dios es soberano. Nos ayuda a reconocer que Dios es soberano. Nos enseña a adorarle de la forma correcta y hacer cosas bíblicas de maneras bíblicas. Y miren, y es algo que es interesante ver cómo los profetas y los salmistas nos enseñan eso. Si leemos los salmos, vamos a ver que bendicen al Eterno y usan un vocabulario para llamar la atención del Eterno, pero con gracia, en favor, reconociendo quién es Él. Los profetas igual. Las oraciones que hacen los profetas es igual. Entonces ahora podemos comprender por qué los sabios mencionan que es necesario que meditemos día y noche en la Torá. Y el Eterno lo ha dicho una y otra vez. Meditar en su palabra y no dejar de meditar. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de meditar en su palabra, nuestra vista hace foco en otras cosas. Y vamos a adorar otras cosas y vamos a hacer otras cosas que van en contra de lo que el Eterno nos enseña en su palabra. Familia, los invito a que sigamos estudiando, que sigamos aprendiendo y que podamos continuar descubriendo aún más del contexto cultural y de lo que el Eterno quiere para nosotros. Vamos a dejar hasta aquí, familia. Shalom, shalom. Continuamos la próxima semana. Bendiciones.